Buenos días a todos. Soy Javier Hortal, presidente de Asión, y estamos encantados de que estéis aquí hoy con nosotros, tanto en este espacio que Reale nos ofrece de forma generosa y en los que nos sentimos tan a gusto y en familia. Quiero saludar primero a los participantes que vais a estar aquí en las mesas y a los que vais a intervenir, y también saludar a los representantes de la Administración Sanitaria, de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y Juventud y de la Consejería de Educación, que también estáis aquí. Igualmente, a los representantes de las entidades, de las empresas y, en general, amigos y socios que estáis con nosotros hoy. Asión lleva comprometida más de 34 años con las familias que tienen un hijo con cáncer. En este mes de sensibilización del cáncer infantil, junto con el resto de las asociaciones de todo el mundo, hemos querido hacer especial hincapié en algo que cada vez es mayor, que son los largos supervivientes. Esto es una buena noticia, pero también es verdad que plantea retos conocidos y retos desconocidos. Por lo tanto, queremos que con este acto y con esta visibilización que la supervivencia, queremos mostrar que la supervivencia es posible, pero que todavía hay muchas cosas por hacer, sobre todo para conseguir una curación total de esta enfermedad y también para mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes. Queremos escuchar de la mano de sus protagonistas cuál es su vivencia, cuál es su realidad. Estos protagonistas van a estar aquí hoy en las mesas, en las dos mesas que va a haber. Va a haber una mesa de supervivientes, pero también hay otros protagonistas, como son los cuidadores, las familias, también los profesionales que atienden las secuelas, también y los médicos y enfermeras que están ahí también en el aspecto sanitario. Bien, a ellos les vamos a escuchar, vamos a ver esas vivencias y también vamos a escuchar la perspectiva clínica, concretamente de la doctora Blanca Herrero, que es responsable de la unidad de seguimiento del superviviente a largo plazo del Hospital Niño Jesús. Y también contaremos con la doctora María Dolores Corral, oncóloga, pediatra, que lleva la consulta de seguimiento de supervivientes del Hospital de la Paz. Ella va a estar en una de las mesas, en la segunda mesa. Además, vamos a contar con la representación de las familias a través de María Mendoza, madre afectada, y el de los profesionales involucrados en el tratamiento de las secuelas, en este caso representados por Borja Recuenco y Alba Plata, que son dos profesionales de la asociación. En resumen, con este acto queremos recoger, definir, visibilizar y facilitar el abordaje de los desafíos, tanto por parte nuestra que tenemos que asumir, como en colaboración con todas las instituciones, empresas y demás. Porque, como dice el título de nuestra jornada, que es sobrevivir, no solamente queremos que sea sobrevivir, sino principalmente vivir plenamente y con una calidad de vida óptima. Ese sería el resumen. Entonces, a continuación, para que abra el acto, voy a dar paso a doña Carolina Rodríguez Gay, jefa del área de información y atención al paciente, que representa a la Dirección General de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, y a la que agradecemos que esté hoy aquí con nosotros y que diga unas palabras. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que, bueno, aquí los que estamos sabemos lo que es esta enfermedad y la necesidad de darle una visibilidad especial y en especial no solo al cáncer en general, sino al pediátrico, porque si ya en adultos da miedo y asusta y conlleva unas necesidades especiales en niños, estas necesidades son mucho más, no mucho más importantes porque cada paciente tiene importancia, sino quizá más necesarias y aplicar en más campos que en los adultos. Esto requiere unos avances y me gustaría daros la enhorabuena por el título de la charla, Sobrevivir para vivir. Lo primero que se plantea una familia que su hijo le han diagnosticado un cáncer es una estrategia para ver cómo logro sobrevivir. En esto, Asión está con ellos. Lo primero da apoyo emocional, orientación, información, cómo llegar, cómo lograr. Esos primeros pasos son
de una importancia vital, porque según cómo desarrollamos una estrategia podemos conseguir unos resultados u otros. Y tener información para los familiares, las familias, esto es muy enriquecedor y muy necesario. Una vez que tenemos la estrategia marcada, es imprescindible desarrollar, llegar al tratamiento, y para eso son momentos muy duros que requieren apoyo, que requieren una formación especial, pero también requieren momentos de ocio para los niños. Esos niños se tienen que distraer, tienen momentos, ya sea ingresados o en casa, que requieren ocio, tiempo para ellos, y Asion también tiene todo eso. Y luego lo que acabas de comentar, la transición a adultos. ¿Cómo lograr que esos niños no tengan secuelas y puedan vivir plenamente? Y no solo secuelas físicas, que eso ya lo hemos intentado paliar durante el desarrollo y todo el largo camino del tratamiento, sino las secuelas psicológicas y emocionales que pueden tener. Entonces, todo este camino es muy largo y actualmente no, vosotros lleváis colaborando con nosotros más de 10 años en la Comunidad de Madrid. Llevamos más de 10 años ofreciendo cursos a profesionales sanitarios. También, de hecho, esos cursos, los próximos me parece recordar que son el 20 de octubre y el 7 de noviembre. Y siempre tienen la máxima participación, o sea, son de los cursos más demandados y con mejor puntuación final. Y luego los convenios de colaboración que tenemos también son desde 2015 y se renuevan cada 4 años por la necesidad de vuestra colaboración y por el gran tándem que creo que se forma cuando la administración se une a los pacientes buscando unos objetivos. Entonces no quiero... y por último, me gustaría mencionar el proyecto de investigación que tenemos ahora en el Hospital Gregorio Marañón para la transición de niños a adultos, que es necesario hacer hincapié para poder vivir. Y sin más, no quiero quitar más tiempo. Declaro inaugurada la jornada y gracias por permitirme estar aquí. Muy buenos días a todos, autoridades, ponentes, asistentes en general. Bienvenidos a esta jornada. Soy Ramón Álvarez, el vicepresidente de Asion. Y bueno, vamos a abrir ahora lo que es dar comienzo al resto de la ponencia, ¿no? Bueno, a continuación abrimos la primera parte de este acto dedicada al tan necesario seguimiento a largo plazo de los supervivientes de cáncer infantil y adolescente en la parte clínica. Como asociación de familias, defendemos que es tan importante que los menores con cáncer superen la enfermedad como prestarles la mejor atención posible a largo plazo para trabajar por una supervivencia con calidad de vida. Una de las áreas de esta atención es la parte clínica. Las unidades de seguimiento al superviviente en hospitales de referencia son una herramienta fundamental para investigar, prevenir y tratar las secuelas a largo plazo. Asion colabora con la unidad del Hospital Gregorio Marañón y con la recién inaugurada consulta del Hospital La Paz, aportando atención emocional y social a estos supervivientes. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Blanca Herrero Velasco, médica adjunto del Servicio de Hemato-Oncología y Trasplante responsable de la unidad de seguimiento al superviviente a largo plazo del Hospital Niño Jesús. Su consulta es una de las unidades con mayor recorrido en este ámbito en España y para nosotros es una gran oportunidad y un honor que hoy pueda compartir su experiencia con nosotros. Blanca, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la cariñosa acogida. Muchas gracias sobre todo a Asion, a las autoridades por estar aquí y por dar visibilidad, ¿no?, a lo que a veces no dedicamos la suficiente difusión, ¿no? Los pacientes con cáncer pediátrico necesitan siempre más recursos, ¿no? Pero parece que cuando el paciente se ha curado, ya ha llegado al fin, ¿no? Ya ha conseguido curarse
y como que no tiene necesidades. Pues como veremos a continuación, os voy a intentar hacer un poco un repaso de lo que creo que es importante para que todos podamos llevarnos a casa, ¿no? Una idea de que el superviviente no es un enfermo, no es un enfermo crónico, lo digo siempre, pero es una persona que necesita una atención para detectar las posibles complicaciones que por el tratamiento puede llegar a desarrollar. Lo importante es saber de qué hablamos, ¿no? Lo importante es saber cuáles son las dimensiones. Podemos hablar de supervivientes a largo plazo de cáncer infantil porque hay una supervivencia a 5 años y a 10 años muy alta, ¿no? De un 85 o un 75% a los 10 años. Hablamos de que la mayoría de los pacientes que diagnosticamos de un cáncer infantil vamos a conseguir curarlos. Esto es esperanzador. Hablamos de que en Europa los supervivientes van aumentando año tras año. Más de 300.000 supervivientes en Europa y más de casi 500.000 de supervivientes de cáncer infantil en Estados Unidos. Y en la próxima década esto va a ir aumentando también de forma exponencial. Perdonad. Hay distintos, no voy a abrumaros, ¿no?, con gráficas, pero sí que quiero deciros que hay tipos de cánceres que se curan casi en la totalidad, ¿no?, como el retinoblastoma o el linfoma de Hodgkin, con supervivencias incluso más altas. Y lamentablemente sigue habiendo diferencias entre los países de Europa, pues en parte por las dotaciones, ¿no?, y los recursos que tenemos. Pero la dimensión del cáncer infantil es que, aunque necesitamos mucha más investigación y es importante, ¿no?, porque no podemos conformarnos con estas cifras, tenemos también que invertir en estos supervivientes. ¿Por qué? Porque van a tener complicaciones derivadas del tratamiento que no solo van a tener consecuencias en el superviviente, en su familia y al final en la sociedad, porque esas secuelas van a impactar a todos los niveles. ¿De qué va a depender que un superviviente tenga unos efectos a largo plazo? Pues sobre todo de la enfermedad que tenga. No es lo mismo tener una leucemia que tener un tumor cerebral, que tener otro tipo de cáncer que necesite menos tratamiento, ¿no? El segundo eslabón es qué tratamiento ha recibido el superviviente. No es lo mismo que necesite radioterapia, quimioterapia o incluso un trasplante. Predisposición genética y comorbilidades que van a ir adquiriendo a lo largo de la vida, es decir, todos en la población general vamos a ir adquiriendo distintas complicaciones. Y el estilo de vida, que lo pongo ahí al final como si fuera poco importante, pero es una de las estrategias que podemos modificar que va a impactar luego en cómo vivan esos supervivientes. Esta diapositiva al final hace una reflexión de qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Decimos, hemos curado el cáncer, pero hasta un 75%, es decir, 3 de cada 4 supervivientes va a tener alguna complicación derivada de ese tratamiento que hemos dado para curar el cáncer. De esas complicaciones, hasta un 25% pueden ser graves, es decir, que necesiten tratamiento porque si no se tratan, pues pueden comprometer al final la calidad y la cantidad de vida del paciente. Y estamos convencidos que esos efectos secundarios han podido estar incluso infradiagnosticados. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido ver, porque lo vemos cuando ya es la punta del iceberg. Entonces, estas consultas van a intentar anticiparse. Cuanto antes diagnostiquemos los problemas, antes podemos poner solución y menos graves van a ser. Bueno, esto es una cosa muy teórica, ¿no? ¿Cómo se define un largo superviviente? Pues cuando lleva 5 años curado de su enfermedad, ¿vale? En pacientes pediátricos, incluso que la posibilidad de recaída es muy rápida, ¿no?, porque son tumores que se dividen muy rápido, podría ser incluso un poquito tiempo menor. ¿Por qué pongo esto? Porque al final, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué consideramos nosotros que es un superviviente? Yo siempre pregunto eso, ¿qué es un superviviente? ¿Es un enfermo? Pues no, no es un enfermo crónico. Es una persona que tiene riesgo de presentar alguna complicación, pero no tenemos que ponerle una etiqueta de enfermo. Por eso es importante que esas consultas que creemos sean específicas para darle ese espacio al superviviente. Y luego lo que es muy, muy importante que tengamos claro, que el seguimiento no puede ser igual para todos, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento personalizado en función del riesgo del superviviente concreto. Esta diapositiva al final es, no vale con curar. No podemos conformarnos con eso. Aquí tenemos muchos supervivientes a los que, aparte de curarles, les tenemos que curar bien, ¿vale? El objetivo es curarlos con las menores secuelas y que si hemos producido alguna secuela seamos capaces de detectarla pronto para así poder ayudarle a no sobrevivir para vivir, no, para vivir plenamente. Hay distintos problemas, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre la curación
y disminuir las secuelas. Gracias a estas consultas de seguimiento hemos conseguido disminuir las toxicidades en los tratamientos, como en el linfoma de Hodgkin, que hemos disminuido la dosis de radiación y los pacientes que se tienen que radiar para disminuir así la toxicidad cardiovascular. ¿Vale? Problemas graves que pueden comprometer la vida del superviviente, pero también tenemos que hacer caso a otras complicaciones, ¿no?, que les van a alterar la calidad de vida. Ver cómo se desarrollan psicológicamente, su autoestima, ver cómo, si tienen problemas psicológicos, problemas de fertilidad, pues problemas que al principio los pediatras no éramos muy conscientes, ¿no?, de que esos pacientes luego iban a ser adultos y que ahora es importante, sobre todo, informarles. Una de los tirones de orejas, ¿no?, cuando hablamos con los supervivientes que tenemos es que no me contasteis nada de esto. Los oncólogos pediátricos somos buenísimos, ¿no?, en contar cómo se diagnostica una enfermedad, los efectos secundarios de cada tratamiento, agudos, vas a vomitar, se te va a caer el pelo, este es el seguimiento, te voy a evaluar así tu enfermedad, pero luego o lo decimos o no hacemos el suficiente hincapié de qué pasa cuando acaba el tratamiento. ¿Cómo te voy a seguir? ¿Cada cuánto? ¿Por qué es importante que te siga? ¿Qué efectos podemos encontrar después del tratamiento? Y es importante que retomemos en cada punto de la información este tema, porque al final ellos no se sienten engañados, les damos el poder, porque lo que da mucho miedo, luego hablarán los protagonistas, que no soy yo, es no saber, ¿no? No saber a qué te enfrentas. Entonces la información es poder y tenemos que ser igual de buenos que somos contando las primeras cosas técnicamente, pues porque es importante hacer el seguimiento, porque perdemos a muchos supervivientes que no hacen el seguimiento a largo plazo porque no hemos sido capaces de engancharlos, de explicarles lo importante que lo hagan. Hay muchas asociaciones, hay muchos grupos cooperativos que desarrollan y redes para que los supervivientes trabajemos de la mano. El superviviente, los cuidadores, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, como por ejemplo PanCare, que es el grupo europeo, que tiene muchísimas estrategias, muchísimos estudios que se llevan a cabo y que, como la estrategia del pasaporte del superviviente y un montón de iniciativas que ayudan mucho al final a la calidad de vida de estos supervivientes. Y hay distintas guías de seguimiento, que hoy no viene al caso que hablemos de ellas, para que los profesionales podamos saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y ese riesgo individualizado del que he hablado. Sobre los efectos tardíos, bueno, pues como podéis haceros una idea, dependiendo del tratamiento podemos tener distintas complicaciones. ¿Qué complicaciones en los niños podemos ver? Pues en los órganos de los sentidos. Es muy importante, ¿no? Si damos tratamientos en niños que no han adquirido el lenguaje y damos una toxicidad auditiva, a veces es que no llegan a hablar bien. ¿Y qué les pasa? Que no oye. Pues tenemos que ir previniendo esos problemas. Problemas en el neurodesarrollo. La radioterapia, que es una estrategia buenísima para el tratamiento de los tumores cerebrales, por ejemplo, pues no está exenta de toxicidades. Entonces es importante que sepamos que esos pacientes, años después de haber recibido la radioterapia, pueden tener problemas de aprendizaje o de memoria a corto plazo o atencionales. Entonces, que podamos brindarles esas ayudas que necesitan. Problemas musculares, ¿no? Osteomusculares, problemas cuando tenemos un tumor óseo o un tumor, pues a veces al final el paciente tiene una secuela física que es evidente, pero otras que no son tan evidentes como la masa ósea. Pacientes que han recibido mucho tiempo de tratamiento con corticoides o que han estado mucho tiempo inmovilizados, pues hay que a veces hacer un seguimiento más importante para detectar osteoporosis u otras complicaciones. Los problemas cardiovasculares son un problema importante. Es el principal problema de morbimortalidad de los pacientes y es importantísimo que hagan un seguimiento. ¿Cómo pueden hacer el seguimiento? Dependiendo del tratamiento será un seguimiento más estrecho o menos estrecho, pero también tenemos que impulsarle con cosas y estrategias que son muy fáciles. Es súper importante hacer ejercicio físico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está demostrado que los supervivientes a largo plazo de cáncer infantil que hacen ejercicio físico frente a los que no, viven mejor, eso todos lo entendemos, pero además viven más años. Entonces, si diéramos una pastillita a todos los supervivientes para decirle que van a vivir 5 años más, se la tomarían sin protestar, ¿no? Nos la tomaríamos todos. Pero nuestra pastillita es enseñarles lo importante que es hacer ejercicio físico. No que corran maratones, pero que hagan ejercicio físico de forma regular. Porque eso, que es una estrategia facilísima, va a hacer que vivan más y mejor.
Hay problemas de fertilidad, hay problemas de percepción, de percepción de su autoestima, hay problemas endocrinos, ¿no? A veces los supervivientes pues tienen un peso por encima de lo que les toca, una distribución anómala de la grasa, pues muchas veces depende del tratamiento que nosotros le hemos puesto. Tienen más riesgo de síndrome metabólico, con lo cual es importante que les demos esas estrategias para decir que tienen más riesgo y que tienen que seguirse y no abandonar el seguimiento. Aprovecho este foro para decir lo importante que es que se sigan los pacientes, porque los que están muy bien nunca quieren seguirse. El que está mal y tiene muchas secuelas nunca va a abandonar el seguimiento. Entonces no podemos permitirnos perder a esos supervivientes a los que sí que podemos seguir ayudando a mejorar su día a día y su calidad de vida. En cuanto a los problemas psicológicos, no me siento muy cómoda porque sé que hay muchas personas que van a hablar aquí sobre esa atención. Pues más o menos, unos de los expertos dicen que cuando uno tiene un cáncer, la mitad de los pacientes, psicológicamente, cuando lo supera, se queda como estaba. Dice que un 25% tiene lo que llamamos resiliencia, ¿no? Ese concepto que está fenomenal, que ante una adversidad hemos salido reconfortados, que tienen más estrategias, que son capaces de valorar mejor la vida y que incluso al final, echando la vista atrás, el cáncer les ha ayudado porque tiene mejores estrategias para vivir mejor. Pero hay un 25% de los pacientes que no tiene por qué ser los que más secuelas tengan o los que el tratamiento más intensivo ha sido, que no están bien, que tienen problemas de adaptación, de concentración, de volver a su rol en la familia. Y esos tenemos que no perderlos, porque al final es lo que les va a hacer ser felices en su vida y estar plenamente integrados en la sociedad. Entonces es importantísimo no pensar que el que más tratamiento ha tenido es el que más problemas psicológicos va a tener y que una vez curado ya los supervivientes no tienen ninguna necesidad. Eso es un pensamiento cortoplacista. O sea, tenemos que, ya le hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a ayudarles en lo que más necesitan. Sobre los segundos tumores, bueno, pues van a depender, volvemos a lo mismo, ¿no? Del tratamiento que les hemos dado, de si tienen riesgo de predisposición genética, si en la familia hay mucha patología oncológica, perdonad, que se ha quedado pillado, de la edad con la que se diagnosticó, ¿no? Cuando se ha diagnosticado muy joven, pues tiene muchísimos más años para desarrollar un segundo tumor. Es importante que seamos capaces de incluir a estos supervivientes en los screening de cáncer, a veces un poco antes, si es necesario. Y derivados del tratamiento. No es lo mismo haber recibido radioterapia que no, haber recibido quimioterapia que no, un trasplante. Entonces tenemos que ser capaces de también detectar estos problemas porque van a impactar negativamente en la vida de nuestros supervivientes. Y de lo que estamos hablando es de los tratamientos, de lo que sabemos que pasa con los tratamientos que hemos puesto en las décadas anteriores. ¿Qué pasa con los nuevos tratamientos? ¿Qué pasa con la terapia celular, con los antiangiogénicos? Pues todo eso aprendemos mucho de los adultos que han aplicado estos tratamientos antes. Pues vamos a necesitar esforzarnos y ver qué complicaciones a largo plazo podemos tener con estos tratamientos para hacer un seguimiento a la carta de los supervivientes que hayan necesitado estos tratamientos. Sobre los modelos de seguimiento. Aquí podríamos hablar mucho tiempo de cuál es el mejor modelo de seguimiento. Bueno, pues ya os adelanto que no hay un mejor modelo. El mejor modelo es el que tengamos y que los profesionales que participamos en ese seguimiento lo hagamos con el corazón, con las ganas y con los recursos de los que disponemos. Hay modelos basados en atención primaria y modelos basados en el hospital. ¿De qué depende? Pues de los recursos que tengamos y de también un poco la organización sanitaria en la que vivamos. Dentro de los modelos hospitalarios existen distintas estrategias. Tratarse en el mismo centro donde el paciente se ha tratado suele ser lo preferido por los pacientes porque al final es su casa, lo conocen todo, conocen a la enfermera que les va a pinchar, se saben todos los tejemanejes del hospital. Existen clínicas en otros países, sobre todo en Alemania, en distintos países también, parte en Estados Unidos, que crean centros especializados, ¿no? Los Long Term Follow-up Clinic. ¿Para qué? Para que tengan un único espacio donde todos los profesionales estén formados en ese seguimiento a largo plazo y todos los supervivientes van en esas clínicas y reciben el mismo tratamiento y el mismo seguimiento más homogéneo. Y luego hay modelos mixtos, que son en los propios centros de referencia donde se han tratado los pacientes, habilitar consultas monográficas para dar a estos supervivientes ese espacio. Esto es
es uno de los modelos que los hospitales de la Comunidad de Madrid están implantando, tanto el Niño Jesús como La Paz, el Gregorio Marañón, para crear unas unidades dentro del servicio de oncología para que esté todo el seguimiento mucho más organizado y para el superviviente sea mucho más confortable. Perdonad. ¿Qué es muy importante? Saber cómo tenemos que seguir a cada paciente, porque todos los supervivientes no van a ser iguales. Los que han recibido muy poquito tratamiento, cuando pase mucho tiempo, esperamos pocas complicaciones, entonces al final las visitas se podrán espaciar mucho más. En el otro lado, los pacientes que han recibido radioterapia, trasplante, tratamiento multimodal después de una recaída, entendemos que van a tener mucha más carga de efectos secundarios y van a tener que seguirse muy estrechamente en nuestros centros. Y luego hay un intermedio que, dependiendo de las necesidades que vaya teniendo, podremos espaciar más el seguimiento o menos, adecuándolo a los efectos que tenga y a la situación de cada paciente. Al final, pensad que casi todos estos supervivientes son adolescentes y adultos jóvenes, que a lo mejor no están estudiando ni siquiera en Madrid, que tienen sus trabajos, su vida y que tenemos que adaptarnos a no perder ese seguimiento. Con lo cual tenemos que ser bastante creativos en la forma de seguirlos. No todos los pacientes quieren venir. Igual te pueden mandar las pruebas por mail. Si algo nos ha ayudado a la pandemia, ¿no?, aunque nos ha quitado muchas cosas, es que hemos aprendido a que hay pacientes a los que podemos seguir de otra manera y no peor. No estoy diciendo que una visita sustituya a una llamada o ni muchísimo menos, pero es que estos adolescentes a veces, si les dices que tienen que venir, pues igual no vienen. Pero si te mandan las pruebas y ya hay una llamada, puedes no perder ese seguimiento tan importante de los pacientes. ¿De qué depende el seguimiento que vamos a hacer? Pues del número de pacientes que tengamos, de cuánto de lejos vivan, de los recursos fundamentalmente que tengamos y de cómo sea la dinámica del hospital que va a seguir a estos supervivientes. Vuelvo a decir, no hay un modelo perfecto. Lo que importa es que no perdamos a esos supervivientes y que les hagamos partícipes a ellos de ese seguimiento, porque es la forma de engancharles. Y ya para terminar, sí que quería decir cuál es el objetivo de un seguimiento a largo plazo. Pues el objetivo es, primero, un seguimiento médico, no solo de las secuelas, que es de lo que estoy hablando, sino también del seguimiento oncológico. En lo que sea necesario se harán las pruebas para detectar que no haya, problemas de recidivas, aunque cuando va pasando más tiempo la posibilidad de recidiva es muchísimo menor. En otro lado, y no es menos importante, es la atención psicosocial, ¿no? Ver si tienen problemas, si siguen estudiando, si trabajan, si detectamos problemas en la familia, psicológicos, de adaptación, y poderles brindar la atención que necesitan. La información y la educación, fundamental. Les explicamos para qué sirve el seguimiento, cuáles son las pruebas que les vamos a hacer, por qué se las vamos a hacer y, lo ha hablado mi compañera, ¿no?, la transición. La transición es fundamental. Ellos han vivido en hospitales pediátricos en los que conocen todo y a veces les mandamos al mundo de los adultos en los que hay una saturación, a veces el seguimiento no es tan personal, entonces es importante que enganchemos con la persona de transición. A veces la persona de transición es su médico de primaria, que se va a desvivir por ellos. A veces es, si el paciente ya tiene un problema cardiológico, buscar un cardiólogo de referencia. O sea, es nuestra obligación establecer redes para asegurar que nuestros supervivientes tienen el mejor seguimiento posible. Y lo del ejercicio físico, que lo digo todo el rato. Y sobre los planes del cuidado, nuestros pacientes han pasado por una evolución personal. Al principio, sus padres son los que sois cuidadores, ¿no? Son los responsables de las citas, del seguimiento, pero es que los niños se convierten en adolescentes y en adultos y ellos tienen que coger las riendas. Es muy bonito, ¿no?, cuando de repente llega un superviviente al que has tratado cuando yo era residente y viene con sus hijos. Pues flipas, ¿no? Entonces, lo siento por lo informal de la expresión. Pero es que esos supervivientes se han convertido en los dueños de su seguimiento. Entonces hay que darles el papel que le necesitan. Y así vamos a conseguir que siempre se puedan seguir, ¿no? Empoderamos al superviviente para que él lidere su cuidado. Y sobre la experiencia del Niño Jesús, muy brevemente, nosotros elegimos un modelo mixto, ¿no? En el propio centro de referencia creamos una unidad específica para poder atender a estos supervivientes, gracias a que generosamente todos los servicios del hospital
decidieron darnos ese soporte, ¿no? Porque a veces están atendiendo a adolescentes mayores de 18 años y aún así siguen ayudándonos y poniendo al superviviente siempre en el centro. Mira, se abrió en el 2017, en noviembre, vamos a cumplir 6 años. Fue una de las primeras unidades monográficas. Se han atendido más de 600, casi 700 supervivientes en estos años. Se han atendido más de 2.500 consultas. Con muchas evaluaciones psicológicas. La evaluación inicial de los adolescentes intentamos que sea completa siempre que ellos quieran participar en más de 250 evaluaciones psicológicas completas y intentamos que la primera visita siempre sea más o menos de 1 hora. A priori parece mucho, pero en revisar toda la historia oncológica del paciente, todas sus complicaciones, hablar, que se conozcan, hacer las evaluaciones psicológicas y al final establecer una red o un plan de cuidados, es un tiempo muy, muy razonable. A nivel más académico, pues participamos en distintos grupos, en el PanCare, que os he dicho es la plataforma europea, hemos hecho distintas comunicaciones porque es importante hacer las cosas asistencialmente y sobre todo también es importante dar difusión a todo el trabajo que hacemos. Y bueno, ya para que os llevéis a casa, es muy importante que sigamos queriendo curar a todos los pacientes con cáncer infantil, pero vuelvo a insistir que no nos tenemos que conformar con unas cifras, ¿no? Es que a todo el que curemos le curemos bien para que pueda vivir plenamente en sociedad. Y es importante que creemos unidades específicas, no todas tienen que tener el mismo modelo, cada hospital o cada centro adquirirá la que más se adapte a su situación. Y lo que es importante es que impliquemos al superviviente y a su familia en su cuidado. Nosotros la experiencia desde que abrimos ha sido súper positiva por todos los supervivientes y ellos nos han ayudado mucho con esas comunicaciones, ¿no? Con su percepción de no me explicasteis bien, eche de menos esto, que yo creo que todas esas reflexiones que nos llevamos cuando acaba la consulta hace que nosotros seamos mejores profesionales y que podamos ayudar a los nuevos pacientes a que sean supervivientes a largo plazo. Y con esto creo que he terminado. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Blanca, por esta intervención estupenda. Yo creo que ha sido muy esclarecedora y que de alguna manera ha demostrado la necesidad de que existan estos programas de atención a largos supervivientes en los hospitales de referencia pediátrica, como aquí hay en Madrid, 3 de ellos ya que están en ello. Así que encantados de haber recibido esta información. Gracias, Blanca. Bien, entonces vamos a continuar con la primera mesa que... Después de este seguimiento clínico, después de esta información que hemos recibido, en la primera mesa redonda van a estar los supervivientes. Entonces, yo les voy a ir nombrando para que ellos vayan sentándose aquí. Tenemos en primer lugar a Lorena Benavente, Jesús Sinarejos, Carlota Martín y Caroline Reyes. Bueno, en el cáncer infantil y adolescente habitualmente somos se habla en tercera persona, porque somos los cuidadores los que nos convertimos en portavoces vuestros, ¿no? Al ser menores. Pero en esta ocasión queremos que seáis vosotros los que os expreséis de forma como queráis, cada uno, ¿verdad? Y que podáis transmitirnos vuestras impresiones, vuestras necesidades, vuestras vivencias en relación con este aspecto que estamos viendo hoy. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es ¿qué significa, de alguna manera, ser superviviente para vosotros de un cáncer? ¿Qué significado tiene, ¿no? ¿Qué principales diferencias encontráis con las personas que no han pasado por la enfermedad? Y también esas diferencias, ¿en qué ámbitos se dan? Y si os han ayudado, si habéis encontrado algún tipo de ayuda dentro de esos ámbitos. Lorena. Bueno, mi nombre es Lorena, tengo 31 años y hace 20 tuve una leucemia. Actualmente me encuentro trabajando y, bueno, pues ser superviviente de un cáncer es haber pasado por algo bastante gordo, por suerte hace mucho, y que a día de hoy, si no fuese porque tengo que ir a consultas médicas y demás, pues yo me consideraría igual que los demás.
pero pues por temas de secuelas, etcétera, pues a día de hoy yo tengo que ir a ciertos médicos y, por ejemplo, pues en el trabajo no soy igual que los demás porque tengo que pedir permiso para ir a un médico, para ir al otro. Entonces, pues, si no sería como los demás, pero no lo soy. ¿Encuentras algún tipo de ayuda? No, la verdad es que ayuda yo no encuentro porque al final pues en un trabajo te ponen muchas trabas a la hora de librar, que si vas mucho al médico, que si tal. Entonces, a día de hoy yo no... Ayudas como tal, no. Me lo tengo que gestionar yo sola y yo me lo guiso y yo me lo como. Hola, soy Jesús, tengo 21 años y a mí me detectaron un tumor cerebral cuando tenía 13. Pues para mí lo que significa ser un superviviente con cáncer es, por una parte, una etiqueta. Es una etiqueta de que a ti te sientes identificado, te sientes señalado, te sientes como si fueras distinto a otras personas. Eso por un lado. Luego por otro es algo pues muy bonito por todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido. Ya por fin se ha acabado todo. Pero las cosas siguen ahí. Las cosas siguen ahí y lo tienes que aceptar, se tiene que interiorizar y eso es lo que te hace superviviente. Interiorizar las cosas, aceptarlas y seguir hacia adelante. Si te caes, te levantas. Y para mí eso es lo que significa ser un superviviente con cáncer. He tenido ayuda. En mi caso, mi tumor ha sido, lo dicho, cerebral y mis dolencias, por decirlo así, mis factores secundarios han sido más tirando un factor mental y no tanto físico, aunque también he tenido algún problema. Y mis amigos pues me han ayudado mucho a suplir estas dificultades, también profesores, la gente del hospital también me ha ayudado muchísimo, pero siempre hay personas que no son conscientes y eso es un grave problema y esas personas pues no han ayudado, siempre han empeorado las cosas, consciente o inconscientemente lo dicho, pero las cosas están ahí y son como son. Y bueno, pues voy a dejar paso a mi compañera. Bueno, yo soy Carlota, yo tengo 23 años y actualmente estoy estudiando. En parte de ser un superviviente, yo creo que, por dar como un punto de vista positivo, es que quitando las secuelas, ahora mismo pues, esta enfermedad solo supone un pequeño paréntesis en nuestra vida, que yo creo que hace unas décadas pues, simplemente te hacía dejar de poder pensar en un plan de futuro, con lo cual pues, creo que es muy positivo de todos los avances que tenemos. Pero es verdad que, en torno a las demás preguntas, creo que al pasar esta enfermedad quedas de alguna manera catalogado, porque creo que todas las personas deberíamos poder marcar nuestras capacidades, un poco también nuestros límites y hasta dónde queremos aspirar. Y pues creo que al pasar esta enfermedad, generalmente son los demás quienes marcan nuestros límites, especialmente cuando quedan secuelas físicas. Porque, pues yo, hablando de un caso personal, quise entrar en la universidad y en cuanto la entrevistadora supo que yo había pasado por esta enfermedad, dijo que era incompatible estudiar una carrera teniendo tantas revisiones. Y, sin embargo, pues yo, también plantear que yo ahora mismo estoy graduada de esa misma carrera, solo que en otra universidad, porque no me plantearon ese tipo de complicaciones. Y también quería un poco hablar también en el ámbito laboral, porque en muchos casos, ahora mismo vemos como los trabajadores, las empresas exigen a los trabajadores, por ejemplo, que se adapten a estas nuevas formas de trabajo, de evitar la discriminación o todas estas prácticas que se llevan ahora de los currículums ciegos para intentar evitar esa discriminación, por ejemplo, por edad o por género. Y sin embargo, parece que en cuanto aparece esta enfermedad, toda esa solidaridad, toda esa concienciación que intentan hacer, pues desaparece. Entonces, yo sí que es verdad que he encontrado mucho apoyo, pues sobre todo de las fundaciones y de las asociaciones que trabajan en este ámbito, además de todos los trabajadores pues, de los hospitales y luego pues,
bueno, los que están en este ámbito, pero creo que en general falta mucha concienciación y mucha solidaridad, porque creo que a nivel general no estamos realmente concienciados con lo que es esta enfermedad, y todavía genera, creo que, mucho miedo y asusta mucho desde fuera. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, yo soy Caroline y tuve el linfoma de Hodgkin cuando tenía 14 años. Bueno, ahora tengo 24. Y para mí ser superviviente es un poco todo lo que han dicho ellos en general, pero sobre todo también yo me quedo con la parte de conocerlos a ellos y a otras personas que tuve ahí, ¿no? Entonces, todo este proceso fue bastante duro, tanto para mí, para mi familia, pero si con algo me tengo que quedar sería con todo lo que aprendí de todas las personas que conocí y todo lo que el proceso me llevó a aprender, porque yo soy una persona totalmente diferente, ya sea porque en ese momento era adolescente y ahora no lo soy, pero yo no vivía la adolescencia como un adolescente normal, ¿no? Al final estás en tu casa o en el hospital, y yo no tuve la suerte de tener el acompañamiento de mis compañeros y amigos. Obviamente es una edad un poco dura para todos y no era el momento, la verdad. Bueno, creo que no es el momento en ninguna ocasión, pero me entendéis a lo que digo. Y yo, en cuanto a diferencias con otros, sobre todo en la educación, como contaba un poco Carlota, es un poco injusto, ¿no?, lo que vivió ya en la universidad. Pero en mi caso fue en bachillerato, que me dijeron cómo falté en segundo de la ESO y tercero, no había tenido como la base para poder hacer un bachiller normal. Entonces a mí me dijeron que tenía que repetir bachiller 4 veces y que no iba a poder hacer una carrera porque esas bases que tenía todo el mundo yo no las tenía. Bueno, soy trabajadora social y aquí estoy y no repetí en ningún momento nada, y si lo hubiese repetido creo que lo hubiese conseguido también, ¿no?, como cualquier otra persona normal, ¿no? Que eso es lo que decimos siempre, que queremos normalizar, que hemos vivido una situación bastante complicada, pero ahora somos lo que somos gracias a eso, y hemos aprendido bastante y tenemos igual o más capacidades que las demás personas. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esa actitud de superación, de seguir hacia adelante, de no conformarse, y también lo que decía Carlota, ¿no?, de importancia de concienciar, ¿no?, de concienciar a todos. Yo creo que esto también es el sentido de este evento, ¿no?, de que estéis aquí, que es poder manifestar a todos los presentes y en general, ¿no?, a los medios, esas necesidades que existen, ¿no?, y esos derechos que uno tiene, ¿no? En relación con los derechos, sabéis que hace poco se ha regulado el derecho al olvido, que es un primer paso, de los supervivientes con cáncer, pero ¿qué otros derechos creéis que es urgente conseguir? ¿Qué sería lo más urgente que habría que cambiar según vuestra experiencia y según vuestra vivencia? Pues, a ver, en mi caso, como he comentado antes, en el trabajo a mí me ponen muchas trabas a la hora de tener que ir a un médico, a otro. Al final, yo también entiendo como empresario que tener un trabajador que está continuamente faltando, o sea, que no falta todos los días, pero mínimo una vez al mes yo tengo que ir al médico a una revisión de lo que sea. Entonces, yo entiendo como empresario que eso no sienta bien. Al final es un trabajador que no te está haciendo su trabajo durante unas horas. Entonces, a lo mejor habría que dar como pues algún aliciente a esos empresarios que tienen a personas que tienen ya no digo un cáncer, cualquier tipo de enfermedad que necesite un seguimiento de cualquier tipo, pues para que les sea más cómodo permitir que esa persona libre o falte o se tenga que coger una baja, porque al final nosotros queremos hacer una vida como cualquier otra persona que no pasa una enfermedad, entonces queremos ser igual que el resto. Pero si a la hora de tener que ir a una revisión ya te están poniendo trabas o te castigan de algún modo en tu puesto de trabajo, pues no es cómodo ni agradable ni... Entonces, pues yo hablo por mí y por lo que me rodea. El cáncer es como un tatuaje que vas a llevar siempre, pero no lo vas a poder quitar. Vas a tenerlo toda tu vida, y para mí el derecho más importante es el derecho a conocerlo. El derecho a que todo el mundo sepa que no por haber padecido esto somos distintos. El derecho a que la gente se conciencie que no por haber tenido cáncer somos menos, lo dicho, no somos distintos,
el mundo en sí necesita saber más de este tema. Para mí eso sería lo más importante, que la gente lo conozca, y espero que esta charla sirva para eso mismo. Y bueno, voy a dejarlo porque me he quedado ya sin palabras. Yo creo que, bueno, pues como había comentado un poco antes, lo que falta sobre todo es esa parte de concienciación y solidaridad, porque en muchos casos, al final, con esta enfermedad nos quedamos un poco catalogados en esa parte de haber sufrido esta enfermedad, y sin embargo con otras enfermedades como que no se piden tantas explicaciones, por ejemplo, a la hora de tener que ir a revisiones médicas o, bueno, pues situaciones parecidas en las que parece que solo se hace como ese hincapié, pues bueno, como con el cáncer. Entonces creo que simplemente se debería intentar llevar esa parte del derecho al olvido pues a todos los ámbitos. Bueno, pues eso, porque al final parece que solo existen estas complicaciones o tantas complicaciones cuando se trata de un tema oncológico, y realmente ahora mismo vivimos en una sociedad en la que realmente hay muchísimas enfermedades o muchísimos problemas que suponen también revisiones y suponen pues, peligros que pueden ser incluso mayores que el haber pasado cuando éramos, en nuestro caso, más pequeños o incluso niños, una enfermedad que ya, pues, como bien dice la charla, somos supervivientes y en muchos casos no vamos a volver a recaer, o bueno, pues por suerte, no vamos a volver a pasar pues ninguna situación parecida. Yo lo hablaba antes con Carlota, que un derecho en concreto no sabría definirlo. O sea, en general yo creo que hay que tener lo de la concienciación, la normalidad, pero en mi caso, sobre todo, a lo mejor lo que hacéis vosotros, ¿no? De ir a los coles, a institutos, a universidades, a hablar sobre que esto existe y cómo podemos hacer que el compañero o el familiar o quien sea que está pasando por esta situación, cómo actuar en este caso, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, concienciar e informar sobre todo. Muy interesante. Esos aspectos que decís, ¿no? Me llama la atención precisamente esa mención de la visibilidad, ¿no? Es decir, no ocultar, que eso solamente lleva a no atender y a no responder a las necesidades, sino todo lo contrario, visibilizar, ¿no? Visibilizar cuáles son las características, cuáles son las necesidades, qué es lo que pasa, ¿no? Qué tipo de enfermedad es realmente, que lo llevamos a cabo, como tú has dicho, Carola, en los talleres que hacemos en Asión de la sensibilización en los centros de la Comunidad de Madrid, en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que como bien dice el nombre de la ley del derecho al olvido, tenemos el derecho de olvidar lo que hemos pasado porque no se tenga por qué enterar nadie de la enfermedad que hemos tenido, al igual que podemos contarlo y visibilizarlo y ayudar a otras personas, porque eso también es muy importante. Pero yo entiendo que hay gente que ni la familia ni el propio paciente quiera volver a recordar por lo que ha pasado, porque son cosas muy duras y que hay gente que pues lo trata así y lo quiere olvidar. Entonces, yo no tengo por qué ir a ningún sitio y decir, hola, soy Pepita y he tenido esto. No, es que no es necesario. Al igual que el que tiene todo su derecho de contar lo que ha tenido y visibilizarlo y que otras personas vean un ejemplo en esa persona. Estoy de acuerdo totalmente. Claro, una cosa es visibilizar en general lo que es el cáncer y otra cosa es eso que dice Jesús de llevar un tatuaje que delante de todo el mundo de alguna manera te va a causar pues seguramente obstáculos y algún tipo de problema, ¿no? Bien, la siguiente mesa que va a haber ahora va a ser de cuidadores, donde va a haber pues, un familiar, donde va a haber profesionales, médicos. Entonces, también la gente del entorno que os rodea a vosotros, como pueden ser pues, lo que habéis hablado un poco, ¿no? El entorno educativo, el entorno laboral. Os quería preguntar aquí, ¿qué les diríais a este entorno, no solamente a esta mesa de cuidadores que va a haber luego, sino también a este entorno que os rodea diariamente? ¿Qué les diríais, qué les pediríais para tener una mejor calidad de vida? ¿Vale? Pues, a ver, el entorno más cercano que nos rodea son al final los que más concienciados están con nuestra enfermedad, con lo que hemos pasado, con cómo nos hemos sentido o nos sentimos. Entonces, creo que habría que dar como más concienciación al resto de gente que está un poco en otro círculo más lejano,
porque se da mucha visibilidad a las enfermedades mentales, al acoso sexual, a otras cosas. Y entonces llega un momento que tú tienes a una persona, a tu vecino que tiene cáncer y no sabes cómo tratarle, le ves y dices, ay, pobrecito, ay, tiene cáncer, ay, mira, le se ha quedado sin pelo, ay. Es el estigma ese del pobrecito, la pena. Entonces, no somos bichos raros, hemos pasado una enfermedad. Gracias a Dios los que estamos aquí, estamos aquí. Muchos se han ido. Y ya ves lo que... Lo primero de todo, pues me gustaría dar las gracias, yo creo que todos lo pensamos un poco, dar las gracias a todas las familiares y todas las personas cercanas que, como bien ha dicho Lorena, pues nos han estado ayudando y son los que más han sido concienciados con este tema. Pero también, como ha vuelto a decir ella y anteriormente también mi compañera Carlota, hay muchas trabas, muchas dificultades, sobre todo por la inconsciencia, que se nos imponen, pues, retomando también mi intervención anterior, que se nos imponen como un tatuaje, que no tenemos por qué llevarlo. Lo más importante de todo esto es concienciar a todo el mundo, concienciar a todas las personas de que esto no va así, nos ha tocado a nosotros, pero esto le puede tocar a cualquiera. A la gente no se visibiliza hasta que les pasa a ellos. Como anteriormente ha dicho mi compañera Carlota, hay muchas enfermedades ahora que se les está dando mucha importancia y me parece fantástico, me parece muy bien y muy justo. Pero nosotros, las personas con cáncer, los supervivientes con cáncer, no se nos da esa visibilidad. ¿Por qué no se nos da? ¿Por qué nosotros se nos trata como bichos raros y ellos no? Es algo pues que sí que me gustaría saber y me gustaría entender, pero desgraciadamente todavía no lo entiendo. Yo creo, un poco continuando la idea de Lorena, creo que al final ese entorno cercano, tanto familiares como amigos, como los que llaman nuestros cuidadores, tanto médicos como la gente que forma parte de estas asociaciones o fundaciones, son las personas más sensibilizadas y, sin embargo, son quienes más apoyo nos dan, yo creo, a lo largo de toda la enfermedad y luego también, pues espero que posteriormente, pero creo que son justo esas personas, pues a nivel, por ejemplo, laboral o, pues al final quien afortunadamente no pasa por ninguna de estas enfermedades, que no terminas de estar concienciado ni terminas de entender, pues estas enfermedades hasta que, pues como decía Jesús, hasta que no las vives, pero al final creo que, insisto con la misma idea, falta muchísima concienciación y sobre todo pues esa parte de solidaridad que creo que es lo que justamente necesitamos pues como parte de ese apoyo para continuar como con lo que son como nuestras vidas pues de forma más natural o normal, digamos. Yo creo que hay que seguir un poco, yo creo que todo parte desde que entras a la consulta, ¿no? Entonces, un poco cómo el oncólogo o la oncóloga nos hace ver lo que nos viene por delante, ¿no? Yo creo que ahí es cuando empieza todo y parte. Yo he tenido la gran suerte de que desde el principio hasta el final he estado súper bien acompañada y a mi familia también se le ha ayudado un montón en cuanto a esto, ¿no? Entonces, esa ayuda que yo he recibido, pues que la puedan recibir todos aquellos que pasen por este momento, en diferentes enfermedades, como hemos hablado, pero sobre todo tratamos esta, ¿no? Que estén acompañados en todo momento y sobre todo lleven ese seguimiento que también llevamos nosotros, pero que sea de manera conjunta, ¿no? Que al final nuestros padres también lo están viviendo, ¿no? Nuestros principales cuidadores, enfermeros, es verdad que están con nosotros, asociaciones y demás, pero no sé, un poco que se tenga también en cuenta todo el entorno. Muy bien, muchas gracias. Pues realmente yo creo que ha sido muy interesante vuestras experiencias. Creo que también es para felicitaros que estéis hoy aquí con nosotros, teniendo el valor de poder contar vuestras sensaciones y vuestras ideas. Y entonces, no sé si queréis decir alguna palabra última, Lorena. Que cuando antes he dicho que nadie me había ayudado, que me sentía sin ayuda, quiero dar las gracias especialmente a Sion, porque gracias a ellos
Bueno, gracias a Hortensia, que fue la primera que me lanzó a un campamento y yo decía que no quería salir y que no quería ir a ningún sitio. Gracias a ella y bueno, a toda la asociación he conocido personas extraordinarias, he salido del círculo en el que estaba y al final aprendes y ves que no eres la única, que hay un montón de niños que están pasando por lo mismo que tú y que bueno, que al final pues te sientes un poco más cómodo porque no eres, pues eso, el bicho raro que está malita, que va con los demás y pues eso, que gracias a Sion, que son estupendos. ¿Alguna palabra más? ¿Sí? Yo también quería aprovechar, bueno, en este caso, a dar las gracias a Sion, pero bueno, también pues felicitar la labor de todas las asociaciones, fundaciones y bueno, al final todos los que participan y nos ayudan a salir adelante, porque bueno, en mi caso personal también, a Sion me ayudó pues para adaptar toda esa parte de los estudios con el colegio y fueron ellos quienes hablaron directamente con mis profesores, con todos los directivos del colegio para que me diesen todas las facilidades para poder salir adelante, porque yo en mi caso no quería dejar de estudiar y ellos lucharon porque a mí nadie me impidiese seguir estudiando, con lo cual pues muchas gracias personalmente. Yo igual, o sea, ellos lo saben de sobra, de siempre, que gracias a ellos yo estoy aquí, gracias a ese seguimiento educativo, por si yo no hubiese tenido ese apoyo de ese profesor en ese momento, me hubiera costado mucho más y lo tuve en su momento, a la atención psicológica que obtuve también, el fisioterapeuta también, que está aquí presente, que en general las gracias también es a ellos, o sea, esta continuidad, lo que soy es también por ellos, entonces, gracias. Mis compañeras ya han dado las gracias, así que yo ya no voy a decir nada más de eso. Lo único que voy a decir que si hay alguna persona aquí que esté padeciendo lo mismo que hemos sufrido nosotros, pues darle un único consejo. Que si estéis, cuando lleguéis al hospital, si estéis en el hospital, si os dan la comida, comérosla. No os tiréis siempre comiendo lo mismo, que a mí me pasó, yo estuve todo el rato comiendo plátanos y cuando me cambiaron la medicación los aborrecía. Así que, por favor, comeos lo que os den. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Desde luego yo no sé si el lenguaje hay que cuidarlo, es verdad. Hablábamos de que cuidado con la palabra héroe y todo esto, ¿no? Pero luego grandes personas han demostrado y lo son. Y nada, pues que vaya todo muy bien. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Pues vamos a continuar entonces con la segunda mesa de hoy, que va a estar moderada por Carmen Pombar, coordinadora general de nuestra asociación, y que va a tener como protagonistas a los cuidadores. Gracias, Javier. Pues después de haber escuchado a los 4 supervivientes, a Carlota, a Caroline, a Javier y a Lorena, voy a pedir por favor a los cuidadores que pasen a sentarse. Voy a presentaros lo primero. María Dolores Corral es oncóloga pediatra del Hospital Materno Infantil La Paz. En estos momentos es responsable de la consulta de atención al superviviente de este hospital. Viene con nosotros también María, por favor. María Mendoza es una madre afectada. Borja y Alba, por favor, los dos. Ponemos ya con nosotros. Alba es psicóloga, psicooncóloga, es también orientadora educativa. Y Borja es fisioterapeuta. Ambos son profesionales de ASION súper especializados. Gracias a todos por estar con nosotros en este acto. Y después de presentaros, lo primero de todo yo creo que es preguntaros evidentemente qué os ha parecido, qué opinión tenéis de todo lo que nos han comentado la mesa anterior, que ha sido realmente muy interesante. Gracias, Carmen, por la invitación y por todo el apoyo que nos estáis dando en este proyecto. A mí me ha encantado la mesa anterior, o sea, no sé si voy a poder hablar después de esto porque ha sido
vamos, si ya yo sabía que esto era una necesidad, pues ahora ya después de escucharles a ellos, pues es algo que lo reafirma desde luego, que es una necesidad tanto para ellos como para nosotros como profesionales, como para la familia directa de sus cuidadores principales, vaya. Entonces, bueno, les quiero felicitar a todos y darle la enhorabuena por estar así y por todo el testimonio que nos han dado. Bueno, yo darles las gracias a ellos por dar visibilidad a lo que nosotros ya conocemos desde la parte más profesional, pero yo creo que es importante que se les escuche a ellos y que se vea que efectivamente se puede trabajar, que se puede estudiar, que se puede vivir con mayor calidad y que, bueno, que es importante hacer ese seguimiento durante todo el tiempo que necesiten, tanto con el diagnóstico como después, ¿no? O tiempo después para hacer un seguimiento a largo plazo y paliar todos los efectos que puedan haber surgido. Así que, bueno, darle las gracias a ellos. Bueno, yo empezar dando las gracias a Sion por darme esta oportunidad y por toda la experiencia que he acumulado en esta asociación y por la que estoy hoy aquí. O sea, gracias a ellos he aprendido el valor que tiene lo que hemos vivido hace unos momentos, el testimonio que tienen los supervivientes y los pacientes y las familias que atraviesan por este proceso. Para mí ha sido un soplo de aire fresco veros comentar todo y me quedo con algunas cosas. Blanca antes nos decía que los supervivientes no son enfermos crónicos y tiene toda la razón, pero pueden serlo. Lo que está claro, según han dicho, es que son vigilados crónicos. Y ahí pues hay que ver en qué afecta a su vida el haber pasado por esta enfermedad, porque creo en mis terapias y en el trabajo que desarrollo, que sin eso, sin atender a esa parte que es lo que les inquieta, lo que les motiva, lo que les mueve y lo que les hace pensar en un futuro, no tenemos el volante para llevar el coche, que el coche serían los recursos de los que disponemos. Y bueno, ya por último, que me enrollo, ya me conocéis. Decir, por ejemplo, Jesús ha dicho que no entiende ese tatuaje, el por qué son bichos, se les trata como bichos raros, y yo diría que es por una sencilla razón, y la comentó Blanca también al principio, y es que hace no mucho, hace unas décadas, un diagnóstico de este tipo pues era tirar una moneda al aire, era un 50% de posibilidades de vivir o de sobrevivir. Y ahora pues hablamos de un 82% aquí en España, y por eso ahora lo que nos extraña es qué hacemos ahora, dónde va todo esto y cómo os podemos ayudar en ese nuevo camino que se abre. Así que, por otro lado, es una buena noticia. Hola, muchas gracias a Sion por invitarme. La verdad es que me ha emocionado mucho. Tengo una niña de 13 años y veros grandes profesionales con vuestras carreras, a mí me ha dado esperanza, ilusión, pero también me ha reafirmado en las carencias que veo ahora con 13 años que tiene mi hija y que siguen aún presentándose en chicos mayores como vosotros a nivel laboral y a nivel educativo, que es ya no triste, sino es hasta revelador el que no existan todavía esa concienciación, ya no solamente de las personas de fuera de tu entorno, sino del nivel educativo, de la administración pública y tal, que hace falta, ¿no? para poder a estos niños, a estos chicos y que luego se hacen adultos, tener una vida lo más plena posible, ¿no? Que es lo que les hace falta. Pero la verdad es que me he quedado encantada viendo, cuando me ha dicho que ha hecho una profesión y tal, es como, o sea, fenomenal, porque todos los que somos cuidadores, profesionales, no profesionales, de alguna forma los hemos aupado allí, pero sobre todo son ellos los que lo han hecho posible. O sea, si tú no quieres o si tú no has podido o te has rendido, muy probablemente se te hace más cuenta arriba. Y en ellos he visto una actitud súper positiva que muy probablemente la han tenido desde el principio. Gracias. Estoy de acuerdo contigo. Precisamente tenemos que abordar el tema de las necesidades. ¿Todos vosotros sois cuidadores?
pero de ámbitos muy diferentes. Y yo creo que tenemos que profundizar precisamente en esos diferentes ámbitos. Por ejemplo, Dolores, voy a empezar contigo. Tú eres cuidadora, pero en un papel desde el ámbito sanitario. ¿Cómo ha sido la trayectoria del trabajo que se ha realizado para atender a los supervivientes que ya llevan largos años en remisión? ¿Cómo se está trabajando hasta ahora y cuáles podrían ser los retos que se tienen ahora pendientes? Sí, pues a ver, nosotros desde el Servicio de la Paz, desde hace años sabíamos que era una necesidad hacer este tipo de consulta para hacer una atención integral a lo que llamamos largo superviviente. Hasta ahora, cada paciente que llevaba muchos años fuera de tratamiento, pues acudía a sus revisiones oncológicas propiamente dichas, cada uno en su consulta, de tumor sólido, de leucemias, de lo que sea. Y al final es un problema que tenemos siempre. Ahí, pues, nosotros como oncólogos nos dedicamos a, estás en remisión, todo bien, hasta luego, hasta el año que viene. Y por sobrecarga asistencial, principalmente, no podemos atender otro tipo de cosas y de secuelas y de problemas que, como bien ha explicado Blanca Herrero, pues tienen estas personas, ¿vale? Pacientes ya. Entonces, siempre creímos que era una necesidad montarles un espacio a ellos, por así decirlo, tener una consulta monográfica de pacientes que ya llevan mucho tiempo en seguimiento, en lo que cada vez nos da menos miedo la recaída de su enfermedad de base y tenemos que centrarnos en otras cosas. Es también un cambio de chip como oncólogo, no decir solamente tu analítica está bien, tu resonancia está bien, sino un poco preguntar por todo lo demás y sobre todo también informarles, porque sí que es verdad que la gran mayoría, nosotros llevamos pocos meses con la consulta, pero la impresión que me da es que la gran mayoría no sabe muy bien de qué les estoy hablando, porque en el momento agudo, pues uno como oncólogo se dedica a decir, pues tienes una leucemia, este es tu tratamiento, tu posibilidad de curar tus complicaciones agudas, pero pasamos muy por encima o ni tocamos ni siquiera la necesidad de seguimiento a largo plazo, pues de complicaciones cardíacas, problemas de desarrollo, de pubertad, de fertilidad, de cosas que luego ya cuando son adolescentes y adultos, pues creo que hay que explicarles a ellos de primera mano y orientarles un poco sobre cómo tienen que hacer un seguimiento de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que era una necesidad no cubierta y que estamos arrancándola ahora y yo creo que es muy beneficioso tanto para ellos como para nosotros como profesionales también, porque al final te cuentan, como es una consulta diferente que tienes más tiempo para ellos, pues al final se abren y te cuentan una serie de cosas que en la consulta normal de 5 o 10 minutos, pues evidentemente no te van a contar. Tanto ellos como los padres, que también pues, necesitan su atención. No sé, esa es mi impresión. Gracias, Dolores. Ahora te voy a preguntar entonces a ti, Alba, como psicooncóloga, que atiendes los problemas emocionales de jóvenes supervivientes, que los conoces además el grupo de veteranos de Asión y que además ahora mismo estás participando en la consulta de atención a los supervivientes, tanto en compañía de Dolores en La Paz como en compañía de Carmen Garrido en el Gregorio Marañón. ¿Qué necesidades estáis detectando? Bueno, una de las necesidades que sí que hemos visto y que ya han comentado es esa parte en la que se le ayude en la transición, ¿no? En la transición a la vida adulta, que muchas veces les da una sensación de vacío y de vértigo, que es como, bueno, soltar lo ya conocido, el cuidado que han tenido, porque al final en la consulta infantil o pediátrica tienen mucho mimo, tienen mucho cuidado con la atención que se le da. En adultos es más impersonal. Entonces esto les da un poquito de vértigo. Entonces, por ese lado eso. Por otro lado, la información. Sí que es verdad que vemos esa demanda en la que no han tenido esa información y de repente les llueve un montón de información acerca de secuelas o de seguimientos que necesitan hacer, que no tienen por qué poner el foco en lo negativo, sino que hay que hacer un seguimiento para prevenir. No es que te vaya a pasar, pero es mejor prevenir e intentar paliar antes de. Entonces eso sí que a veces les ocasiona un poquito también de miedos e incertidumbres. Por eso es importante transmitir calma y la información
de una manera en la que ellos puedan ir asimilando, porque si no la han recibido antes, recibirla en una hora les puede abrumar. Entonces, bueno, creo que desde la experiencia que llevamos ya tanto en el Gregorio como en La Paz, se cuida mucho esta parte y se evitan ciertos temores que no tuvieran antes. Y por otro lado, la información a nivel global. Ellos lo han dicho, ¿no? O sea, cuando la gente no tiene información, muchas veces se les etiqueta. Y esa etiqueta les hace también quizás aislarse más de ciertos entornos donde no se sienten cómodos porque se les ve como bichos raros o como la persona que no tiene pelo o que lleva algo que antes no tenía o que tiene diferentes dificultades que antes tampoco podía tener, ¿no? Entonces, es importante que se dé información tanto a nivel social como a nivel de centros educativos para prevenir también ciertas dificultades a nivel social o académico. Por eso también es importante hablarle de secuelas a nivel cognitivo o a nivel social que pueda provocar el momento del tratamiento o incluso momentos después en la reincorporación. Cuando no se tiene información, muchas veces hemos encontrado dificultades que se podían haber evitado, como por ejemplo sentirse aislados en clase o sentir que el aprendizaje es mucho más costoso porque no ha habido un seguimiento por parte de los equipos de orientación, o mismamente esa parte en la que, como me he aislado socialmente, he tenido contacto con pocas personas, no he tenido primeras experiencias importantes en mi vida, con lo cual voy un poco a trompicones en la vida, ¿no? E incluso también muchas veces ellos maduran mucho antes, con lo cual también es importante ver que se sienten a gusto con las personas que les rodean porque a veces no saben dónde encajar. Creo que a ellos sí les ha servido y yo siempre animo a ellos a conocer gente con el que se puedan identificar, porque no es lo mismo hablarle a amigos que te acompañan a haber conocido a otra persona que pueda haber vivido algo parecido, ¿no? No igual porque nunca es igual, pero sí que te entienda desde esa parte. Entonces, bueno, también difiere mucho de la edad que tengan. Vemos que con niños pequeños, también lo hemos visto en la consulta, cuando son muy pequeñitos y no tienen tanta conciencia, las dificultades quizás sean menores, porque se adaptan más fácilmente, los profesores tienen como más empatía, les involucran enseguida con el grupo de pequeñitos, pero a medida que van creciendo o a medida que son más mayores, un diagnóstico con 7 años ya marca más quizás en su vida, pues porque pierde clases, si no se mira esta parte en la que puede haber dificultades cognitivas, va a trompicones también, como decía antes, en la parte académica. Entonces es importante que en determinadas edades sí que se ponga el foco en pues esas evaluaciones previas o posteriores por determinados tratamientos, porque vayamos viendo que hay dificultades, que no las dejemos pasar. También es verdad que hay niños que se adaptan con normalidad, es decir, tienen su profesor a domicilio, han seguido el curso normal, el profesorado o el centro educativo ha sido constante en el seguimiento, ha habido una buena comunicación, bueno, a veces no hay complicaciones, pero si las hay que estar alerta y poder paliarlo antes de que vaya más. Y no me quiero enrollar mucho más, pero claro, es que hay mucha información que dar. En adolescentes sí que vemos también otras necesidades. Están en una etapa importante de su vida, lo habían dicho ellos, ¿no? Mayor desarrollo de la sexualidad, la importancia del grupo de iguales, la identidad personal y física incluso, ¿no? Hay un parón. ¿Y ahora qué pasa conmigo, no? ¿Dónde me ubico? Me da miedo el tema de la fertilidad, que muchas veces es verdad que no toman conciencia, pero los hay que sí. Siento que he tenido apoyo, otros no lo han sentido, no sé dónde ubicarme. De repente dependo más de familiares, de equipo médico. La pérdida de autonomía es importante también tenerla en cuenta. Pues cosas que podemos hacer, mejorar la calidad de vida, potenciar la autonomía, fomentar esa autoestima que pueda ser también influenciada por el tema de cambios físicos, ¿no? También si hay cambios físicos también influye más en la autoestima, esto también lo vemos. Entonces, bueno, esas son un poco las necesidades básicas que vamos detectando. Hablaba antes también Blanca, no es el 100%, hay un 25%, hay otros que tienen un crecimiento postraumático positivo, o sea que mayor resiliencia, mayor facilidad para las relaciones, pues porque tienen más en cuenta a los demás, o perspectivas de vida diferentes, más positivos, pero no todo el mundo lo vive igual, con lo cual, ¿qué es importante desde el punto de vista de la psicooncología? Poder ir dando un seguimiento a aquellas familias que lo necesitan para que a largo plazo necesiten menos. Y un poco así en resumen. Perdonadme que yo voy pasando por delante. Borja, entonces en tu caso como fisioterapeuta, en el centro de rehabilitación trabajas coordinadamente con Alicia, nuestra neuropsicóloga, y estáis viendo secuelas a nivel físico y cognitivo.
¿Cuáles son esas necesidades? Como bien decía Blanca y ahora mismo Alba lo ha recordado, no todos los niños tienen, pero ¿cuáles son esas secuelas, esas necesidades que estáis viendo más habitualmente? Bueno, para quien no lo sepa, tenemos un centro de rehabilitación integral en Asión, porque nuestra idea es que todo esto que aparece antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento se puede abordar de una manera que al ser un problema de tal dimensión debamos rodear, por así decir, junto a la familia, alrededor del paciente para que pueda avanzar y tener esa independencia de la que nos hablaba Alba ahora, tener autonomía y tener una vida plena, como os he hablado antes. Lo que me destacaría, y por ello también hay trabajos en los que participamos mi compañera Alicia de neuropsicología y yo y mezclamos lo cognitivo y lo físico. La razón principal es que todo movimiento nace de un sistema nervioso y todo sistema nervioso necesita, como bien ha hablado Blanca antes, pues de una recepción sensorial, de que sintamos, de que veamos dónde estamos, qué podemos hacer, qué dificultades tenemos. Y en casos en los que los niños no tienen, por así decir, las herramientas necesarias para saber qué está pasando, por qué les resulta a ellos más difícil hacer un determinado ejercicio o una actividad que a sus compañeros, a sus hermanos. En esos casos vienen a consulta y valoramos las diferentes secuelas que pueden venir bien por el proceso oncológico, que como hemos visto antes, pues hay una toxicidad detrás, también hay un desacondicionamiento físico que viene por ingresos largos, por una vida que no es normal en un niño, porque no debería ser normal. Estar en un hospital, en vez de estar jugando, estimulando con diferentes cosas que van descubriendo y haciéndose pues, ese desarrollo que necesitan en esa etapa. Por eso suelen aparecer secuelas como la fatiga oncológica, el dolor, que mezclan mucho, y creo que estaremos de acuerdo, mezclan la parte física que se siente con la parte cognitiva, con la parte emocional, y que por supuesto en conjunto acaban afectando a la parte social. Entonces, como terapeutas rehabilitadores que somos en este caso, nuestro objetivo es que esa independencia se lleve a una participación en la escuela, en su entorno, una participación familiar, que la familia se implique como una parte más que rodea al paciente. Y esa participación es la parte importante por la que me choca mucho la parte que ha dicho Blanca de la pastilla del ejercicio, porque hay veces que, por mucho que queramos ver que hay una pastilla, hay una dosis de ejercicio que puede venir bien para este colectivo, hay veces que no pueden abrir ese bote de pastillas. ¿Por qué? Porque cuando quieren hacer ejercicio físico necesitan unas herramientas que nadie les ha dado o tienen unas dificultades que normalmente en esas edades no existen. Entonces, como rehabilitadores, lo que queremos es que lo puedan hacer y darles pues esa oportunidad. Y para ello lo que hacemos es adaptar, pues como hacemos en el programa de Deporte Adaptado, una actividad deportiva adaptada a cada característica, a cada problema. Y igualmente, pues a través de la rehabilitación intentamos que esos síntomas, secuelas que puedan aparecer, neuropatía, fatiga, dolor, ellos sean posibles de controlarlo, de mejorarlo y que en su día a día pues sea un problema al que pueden hacer frente y que haciéndole frente a ellos puedan participar y sepan que van a tener un desafío mayor, pero que pueden hacerlo, siempre pueden intentarlo, es lo que solemos decir en el centro con ellos. Entonces, tú, María, como madre de una superviviente, ¿qué retos, qué necesidades veis dentro de la familia? ¿Cómo lo vivís? Bueno,
Me extendería bastante porque tenemos muchos retos identificados. Mi hija tiene ahora 13 años. Creo que los principales retos a los que nos hemos encontrado ahora y que ya algunos han comentado Borja y Alba es, por un lado, el entorno educativo. A nivel educativo no hay conocimiento de las carencias, las carencias, secuelas, como le queráis llamar, post-tratamientos, post-cirugía. Hay secuelas que no están cuantificadas en muchos test neuropsicológicos, pero que el niño y la familia los percibe. Borja lo ha dicho, fatiga mental, falta de concentración, fallos de memoria, que no fallan en el test cuando está pasando con el neuropsicólogo, pero ellos lo ven al día. Y a nivel educativo no hay ningún recurso que lo identifique, lo primero, que dé pautas o que dé ayudas para que eso se solucione, y luego no hay espacios de concienciación. No puedes, Acción nos ha ofrecido muchas veces, mi hija está en segundo de bachillerato, de la ESO ahora, una charla de concienciación, y es muy difícil porque como todo está muy reglado, los horarios están muy cerrados y todo, es muy difícil meter una charla que es importante para que, por ejemplo, a niños como mi hija puedan entender que necesita tiempo para trabajar, tiempo para hablar, tiempo para que se le escuche y tiempo para que la conozcas. Cosas tan sencillas que lo harías con alguien sin ningún problema, a ella no los tiene. No tiene ese derecho, no se le ha dado. Lo he visto ahora en el programa educativo, está educación de valores, ¿no? Tan importante que en educación de valores bien se podría organizar en educación de valores esas charlas de concienciación, trabajar y enseñar a los niños de que nuestros hijos no son bichos raros, y efectivamente no son bichos raros. Al contrario, es tan enriquecedor conocerles, porque es verdad que han perdido cosas, pero han ganado habilidades, han ganado experiencia, han madurado muchísimo. Y entonces esa ausencia de conocimiento, ese miedo que se tiene al cáncer, hace que no le solucionen ni le ayuden en el día a día. Ya ni siquiera te digo a nivel global, es que en el día a día tienen muchas carencias. Ni los profesores se sienten incómodos con niños con secuelas físicas. La mía tiene más, por ejemplo, la mía tiene más secuelas físicas que cognitivas, pero se sienten incómodos. Si tienes la suerte de contar con un equipo de orientación, ya te puedes dar con un canto en los dientes, o sea, fenomenal, pero ¿y si no? Entonces, para los padres es una lucha constante tener que ir al instituto a hacer como, que mi hija necesita esto, ¿no? Necesita. No es que sea que la cuides, no, sino es que tiene un derecho ahora, un derecho a que sea más escuchada. Y eso a nivel educativo lo hemos notado, pero es que a nivel social no hay recursos para nuestros críos de actividades públicas, no hay recursos que puedan acceder más fácilmente, ¿no? A nivel, por ejemplo, de ortesis, ayudas económicas, ayudas para el estudio. ¿Por qué? Porque al final nos hemos quedado etiquetados muchos en los de los umbrales de renta, ¿no? Una vez que tenemos un umbral de renta que hemos subido, no tenemos derecho. Y hay veces eso no es lo palpable, ¿no? En los niños, mi hija no es adolescente, pero sí que nos encontramos con eso, con esas carencias a nivel educativo y social, pero luego, sobre todo, a medida que se van haciendo más grandes, son sus carencias emocionales. Ella tiene recuerdo de cómo era antes y ahora se encuentra en una sociedad que le cuesta entenderla, ha vivido como ha perdido amigos, como se encuentra en una situación de aislamiento, pero también yo creo que es porque no ha tenido las armas suficientes o algo le hace falta, ¿no? para poder solventar, pero se nos olvida que una vez que estás curada del cáncer, parece ser, una vez que estás curada del cáncer no tienes cáncer. No, esto es
para toda la vida. Nuestros hijos, la mía y muchos de nuestros hijos van a necesitar tratamientos de por vida. Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etc. Van a necesitarlos. Y esos recursos donde nos faltan, ¿no? Van a necesitar apoyo psico-oncológico, neuropsicológico, y también van a necesitar mayores derechos, como bien lo decían ellos, a nivel del estudio, en el trabajo. Está muy bien lo del olvido oncológico, ¿no? No tener el sello, pero tendrán que tener recursos que les permitan adaptarse a su trabajo y adaptarse a sus estudios, que ellos puedan tener una vida más autónoma. Porque autonomía no está en que tú puedas caminar. La autonomía está en que tú tengas los recursos suficientes para poder trabajar, estudiar, vivir e incluso independizarte, aún teniendo determinadas secuelas, ¿no? Y esos son los principales retos que yo veo ahora, que me enfrento, y a los que me voy a seguir enfrentando con Paula. Perfecto, lo has dejado justo en el punto que quería. Precisamente el objetivo de Asión al preparar este acto era realmente conocer cuáles son esas necesidades y hacia dónde tenemos que orientar nuestro trabajo para de verdad poder proporcionar un apoyo real y una calidad de atención para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, esa va a ser la pregunta para todos vosotros. Como conclusión, ¿cuáles son vuestras conclusiones y hacia dónde debemos trabajar? Yo creo que tener una consulta de seguimiento para los supervivientes, que al fin y al cabo es el ser superviviente es el objetivo fundamental de los oncólogos pediátricos. Ojalá todos se curasen y todos fueran supervivientes. Es sobre todo que sean personas con una vida plena. Y nosotros, yo como médico, tendríamos que intentar acompañarles sin interferir demasiado en su vida, porque ya no es un enfermo crónico, pero ya estamos diciendo que tiene este tipo de necesidades, en lo que las complicaciones que vayan surgiendo, las secuelas que vayan surgiendo y las necesidades que ellos vayan presentando y nos vayan comunicando. Entonces es un poco encontrar el equilibrio entre hacerles este acompañamiento sin hacerles sentir demasiado enfermos todavía, pero yo creo que desde luego esto es algo que se merecen dejar de ser, digamos, los grandes olvidados, porque cuando termina el tratamiento termina todo, ya te has curado, haz tu vida y ya está. Y si quieres venir a saludar, pues aquí estamos. Yo creo que hay que acompañarles de otra manera y cada vez intentar poner en marcha los recursos que, como decía María, pues ellos necesitan, ¿no? Cada uno en la medida que lo necesite. Bueno, por un lado, la detección de esas necesidades, ¿no? Cuando existe ese seguimiento del paciente o de sus familiares, podemos detectar ciertas necesidades, como puede ser la incertidumbre, la vulnerabilidad o los miedos que puedan surgir, y poder paliarlos a largo plazo también, ¿no? Porque lo que decía antes, si podemos ir detectando esas necesidades y trabajarlas conforme van avanzando, seguramente a largo plazo pues veamos que las dificultades a nivel psicosocial sean menores. Por otro lado, la información a nivel social y académico. María ha puesto el énfasis en eso, y es que es verdad que todavía nos encontramos con muchísimas dificultades, con falta de concienciación. Así que bueno, en eso seguimos trabajando para poder dar visibilidad y sobre todo que se le preste la ayuda necesaria para poder tener mayor autonomía, mejor calidad de vida, mejor autoestima también, y que tomen un poquito también las riendas de su vida, ¿no? Que la sensación de pérdida de control a nivel familiar en general también es bastante potente. Entonces, bueno, que vayan, sobre todo a las edades ya más adolescentes, que vayan cogiendo un poquito el control de su vida, y también, bueno, que lo vemos en consulta, ¿no? Que muchas veces hablan los padres, pues que se les vaya dando esa voz, también porque es algo que ellos han vivido. Entonces, que poco a poco, a lo largo de su trayectoria, pues vayan pudiendo ellos mismos hablar de esas necesidades y vayamos pudiendo encontrar los remedios. Y a nivel social, pues lo que decíamos, si se tiene información, quizás se les pueda mirar de otra manera y no se les tenga que tachar ni poner un sello, sino, bueno, tú eres X, vamos a decir, eres Paula y eres una persona, no solo una persona que ha tenido una enfermedad, sino eres tú con tus cualidades, con tu forma de ser, con tus características personales que te hacen especial por ser como eres, no por lo que has tenido. Y eso también es importante, no poner solo el foco en la enfermedad, sino en la persona. Y bueno, pues básicamente esas cositas. Y luego la
la parte de información, como decía antes, a ellos, ¿no? Si tienen mayor información sobre lo que les va a pasar a lo largo de su vida, van a tener mayor adherencia a esos tratamientos y a esas consultas a largo plazo y no se pierden en el camino, que yo creo que también es importante y muchas veces no lo dicen. Y también para paliar esos miedos que puedan surgir cuando les viene un aluvión de información 5 o 10 años después. Vale, breve, difícil. Vale. Bueno, así brevemente, lo que quería decir a colación del título, me parece un título bastante bien tirado, por así decir, porque no es solo sobrevivir, sino también vivir. Pero también necesitamos que la vida tenga esa calidad de vida para poder sobrevivir. Y creo que se ha hablado hoy aquí de los efectos a largo plazo, de la cardiotoxicidad, que ahora se está viendo con la rehabilitación cardiooncológica, y es que quizá debemos ver ahora el riesgo que hay a largo plazo. Y para ello, aparte de la vigilancia, que es importante, creo que podemos anticiparnos más. Que viendo que tenemos profesionales de rehabilitación que pueden intervenir desde el diagnóstico, y que ya se está estudiando, sobre todo en casos adultos, porque el cáncer pediátrico tiene menor incidencia, pero se está estudiando que la prehabilitación, el abordar esas secuelas antes de que aparezcan, el anticipar a un niño o un adolescente lo que puede pasar ante ese tratamiento, lo que puede pasar en su cuerpo y cómo prepararse hacia ese tratamiento. Y una vez estamos ahí, que las cualidades físicas y psicológicas sean las adecuadas para enfrentarse a esa situación, y también que cuando salgan, como hemos visto, pues que puedan adaptarse otra vez a su vida, que puedan participar en sociedad, que es lo que todos buscan, y que tengan las herramientas necesarias para hacerle frente. Y en ello, pues yo creo que voy a hablar de fisioterapia ya que de último, porque la fisioterapia creo que tenemos un problema, y es que siempre estamos protestando por salir en la foto. No se tiene muy en cuenta, y quizá es por el desconocimiento. Al principio creo que el desconocimiento que más vi sobre la fisioterapia era pues, que dábamos masajes, que nos basamos en terapia manual. Creo que poco a poco estamos luchando para que se vea que hacemos más cosas, que no solo abordamos dolor, que podemos hacer ejercicio terapéutico, preparar al paciente. Y ahora creo que la lucha está en eso, en qué fase entramos, en por qué, además de hacer centros de atención al superviviente, no hay centros de rehabilitación integral, que integren a todos los rehabilitadores, incluyendo la fisioterapia, y que se lleve también al paciente desde ese diagnóstico hacia el futuro. Así que, bueno, ahí me quedo para que acabemos en tiempo. Bueno, un poco retomando lo que dices, efectivamente creo que el trabajo debería estar encaminado a esos centros de atención integral, que bien es cierto que hay uno, que por ejemplo está el del Niño Jesús, que es el centro de la unidad de daño cerebral, que tiene un fantástico programa de rehabilitación, lastimosamente solo durante 18 meses. A partir de los 18 meses, los niños, independientemente de cuánto hayan avanzado o no, son derivados afuera, al de búscate un poco la vida, ¿no? Y es salvo los niños muy pequeños de atención temprana y hasta los 16 años, esa franja de niños no tienen atención terapéutica a nivel público. Y esa continuidad terapéutica se ve interrumpida y hay una gran desigualdad en ese sentido. Dependemos de nuestro propio trabajo de padres como para buscar centros privados especializados, porque no vale cualquier fisioterapeuta ni cualquier psicóloga, sino que tienen que ser especializados en ayuda neurológica, en daño neurológico, y creo que es ahí donde debería de centrarse, en tener recursos específicos para hacer esa continuidad asistencial, para hacer esa continuidad terapéutica que no tienen los niños, ni tampoco los adultos. Es decir, salvo que necesites grandes cosas, a partir de los 16 sí que tienes centros. Los adultos tienen centros, muchos, pero nuestros chicos no. Y creo que es ahí donde deberíamos de trabajarlo. A nivel educativo, también.
grandes carencias y creo que es donde más Acción hace un gran trabajo, que es la de visibilizar, ¿no? La necesidad de saber qué hay detrás del cáncer, qué hay detrás de la curación, cuándo pasan 2 años, 5, 10, todas las secuelas que se van presentando continuamente y que, vamos, no tengo más que agradecer a Alba y a Borja que han sostenido, en el caso nuestro, el ir identificando secuelas muy mínimas, pero que a un niño superviviente del cáncer le puede generar una frustración y un manejo inadecuado de cómo poder afrontar el día a día, ¿no? Entonces, yo fundamentalmente creo que esto debería de valer para hacer trabajo de continuidad terapéutica para niños entre los 6 y los 16 años, que falta, y el trabajo en el nivel educativo, que es donde yo creo que también sí diría bastante. Muy bien, pues recogemos el guante todos. Os damos las gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros en este acto y por compartir vuestros conocimientos. Y si os parece, le damos paso a Javier para que pueda cerrar el acto. Bueno, pues llegamos al final de la jornada. Realmente ha sido muy interesante y seguro que podríamos haber estado durante mucho más tiempo, pero hay que medir las cosas, que eso también es bueno, para no cansarnos. Y bueno, yo creo que actos como este, en donde nos juntamos familias, supervivientes, pacientes, profesionales, autoridades, son muy necesarios, ¿no? Porque es un poco poner en contacto unos con otros, descubrir qué se siente, qué se piensa en estos mundos y también un poco que las autoridades puedan retomar, puedan recoger eso que aquí se ha estado diciendo, ¿no? Creo que ha sido muy esclarecedor. Por resumir con un par de cosas o tres, la importancia, algunos de los puntos que a mí me ha parecido como conclusión del acto, la importancia de esa concienciación que se ha dicho en distintos momentos, ¿no? En la mesa, en la charla, de esa concienciación a toda la sociedad, en general a las instituciones, a las asociaciones, para que se responda con todos los recursos necesarios a esas necesidades que aparecen, que están ahí y que van a continuar, ¿no? La importancia de esa concienciación. Por otra parte, este futuro esperanzador que se está abriendo, que lleva un 80% en países como el nuestro de supervivencia, ¿no? de superación de un cáncer, pues trae, como estamos diciendo, secuelas, y esas secuelas tienen que ser tratadas en cada ámbito, tanto por profesionales, como habéis dicho, un fisioterapeuta, una neuropsicóloga, pero también en los entornos en donde no son especialistas exactamente, pero por ejemplo lo que estáis diciendo, en el entorno educativo, ¿no? Los maestros, los profesores, los directores de los centros, ¿no? También ellos tienen que conocer esas secuelas, también ellos tienen que tener información sobre eso, ¿no? En cualquier entorno, en el entorno laboral, como habéis dicho también, ¿no? Ese jefe, esos responsables que tienen que poder dar autorización, que tienen que también ser protegidos ahí, ¿no? Por otra parte, también necesitamos una legislación. Se está avanzando, la legislación del derecho al olvido, pero necesitamos una legislación todavía que sea más en profundidad, que favorezca todo esto que estamos hablando hoy aquí en día y que tenga en cuenta toda esta realidad, ¿no? que estamos descubriendo. Ellos, todos, se merecen nuestro apoyo, merecen ser tratadas como lo que dicen, ¿no? Son personas, son igualmente personas, que hayan pasado una enfermedad, que tengan secuelas, no significa que tengan menos derechos, que sean menos personas, ¿no? Siguen siendo personas con todos sus derechos y que tenemos que atenderlas. Tenemos que atenderlas por parte de las asociaciones, por parte de las instituciones, por parte de los sanitarios y aprender también, escuchándolos, que a eso hemos venido hoy aquí, a escucharles, a aprender cómo se les trata, ¿no? Cómo se les sigue, cómo se les apoya, cómo se les comprende y cómo se está junto a ellos, ¿no? Acción va a trabajar en esto, va a seguir trabajando, desde luego, y seguro que con vuestro apoyo, con los que estáis aquí, también con el apoyo de los que no están, y eso conseguiremos que el objetivo, que es tener una mayor sobrevivencia es posible, ¿verdad? Pero también una mejor calidad de vida. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos. Estamos encantados de que hayáis estado aquí. Ahora, a la salida, tenemos un cóctel donde podremos charlar un rato mientras que tomamos un refresco y un poco intercambiar impresiones, si os parece. Pues muchas gracias. Hasta otro día.